Recuerdo con nitidez esa noche, aunque han pasado muchos años. Era otoño de 1998, tenía 13 años y vivía en un pequeño pueblo de Nebraska. El tipo de lugar donde todos se conocían, donde las puertas a menudo se dejaban sin llave y las calles quedaban desiertas después de las 9 de la noche. Mis padres salieron por la noche a una reunión social en la casa de unos amigos, una cena o algo así. Me quedé solo por primera vez durante más de unas pocas horas. Mis padres confiaban en que era lo suficientemente maduro para cuidarme. Yo estaba emocionado, tenía la casa para mí, así que encendí la televisión y me puse a ver una película que sabía que mis padres no me dejarían ver si estuvieran en casa, una de esas de terror clásicas. El ambiente ya era perfecto, la luz del salón era tenue y afuera el viento silbaba entre los árboles. La casa era grande y antigua, con suelos de madera que crujían por cualquier movimiento, algo que me hacía sentir pequeño en medio de tanta oscuridad. Pasaron un par de horas y empecé a sentirme algo inquieto. No por la película, sino por el silencio que reinaba más allá del sonido del televisor. A veces podía oír el viento sacudir los árboles o el crujir de alguna rama al romperse. Cosas normales, pero esa noche parecían más presentes, más intensas. Sentía que algo estaba diferente. Todo cambió cuando miré, por pura casualidad, hacia la ventana del salón. Estaba viendo un comercial aburrido y, por alguna razón, mis ojos se desviaron hacia la ventana que daba al patio trasero. Ahí, en medio de la oscuridad, distinguí una figura. Era un hombre, parado justo fuera de la ventana, completamente inmóvil. No llevaba una linterna ni intentaba esconderse, estaba ahí, visible gracias a la luz que se escapaba del interior de la casa. Lo primero que noté fue su sonrisa. Una sonrisa amplia y grotesca, deformada, que no parecía del todo humana. Sus dientes estaban levemente expuestos, como si estuviera conteniendo una risa. Pero lo peor eran sus ojos, no reflejaban ninguna emoción, solo una fijación inquietante. Me congelé. Mis primeros pensamientos fueron que quizá era algún vecino jugando una broma, pero algo en esa sonrisa me decía que no era una broma. No podía apartar los ojos de él, como si estuviera hipnotizado, intentando procesar lo que estaba viendo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y las manos me temblaban. No supe cuánto tiempo pasó antes de que reaccionara. Lentamente, me levanté del sofá sin hacer ruido, como si al moverme con rapidez fuera a provocarlo de alguna manera. Caminé hacia el teléfono fijo que estaba en la cocina, justo al lado de la puerta que daba al jardín. Miré de reojo por la ventana de la cocina, pero ya no vi al hombre. Sin embargo, sabía que seguía ahí, en alguna parte. Marqué el número de la policía con los dedos entumecidos, como si la sensación de mis manos se hubiera desvanecido. Cuando una voz respondió del otro lado, tartamudeé al intentar explicar lo que había visto. La operadora me aseguró que enviarían una patrulla a revisar, pero en el fondo sabía que para cuando llegaran, él ya no estaría ahí. Esperé en la cocina, observando la puerta del jardín, esperando cualquier sonido que indicara que se acercaba. No pasó mucho tiempo antes de que las luces de un coche de policía iluminaran el frente de la casa. Un alivio momentáneo me recorrió el cuerpo. Los agentes caminaron alrededor de la casa, inspeccionaron el patio, alumbrando cada rincón con sus linternas. Después de unos minutos, uno de ellos tocó a la puerta. Al abrirla, traté de mantener la compostura, pero estaba temblando. No encontramos a nadie, muchacho, dijo uno de los oficiales, un hombre mayor con bigote espeso. Probablemente fue solo tu imaginación, o tal vez alguien pasó caminando y te asustó. Asentí, aunque algo dentro de mí gritaba que no era solo mi imaginación. Ellos se fueron tras darme unas palabras de consuelo, diciéndome que no dudara en llamar si volvía a ver algo. Cerré la puerta y aseguré todas las cerraduras. Después de revisar todas las ventanas y puertas de nuevo, regresé al salón, pero ya no podía concentrarme en la televisión. Pasaron 2 horas más. Los minutos se alargaban, cada crujido de la casa me hacía sobresaltarme. Decidí subir a mi habitación, pensando que estaría más seguro allí.
Mi cuarto tenía una sola ventana que daba a la parte frontal de la casa, donde las luces de la calle proporcionaban algo de visibilidad. Me acosté en la cama, aunque no tenía intención de dormir. Solo quería que mis padres volvieran. El reloj marcaba casi la medianoche y aunque trataba de calmarme, cada sombra que veía en las esquinas de mi habitación parecía moverse por su cuenta. Y entonces escuché algo. Un golpe suave en la ventana. Al principio pensé que podría haber sido una rama golpeando el cristal a causa del viento, pero luego el sonido se repitió, esta vez más insistente, más deliberado. Me levanté lentamente, mi corazón acelerado una vez más. Me acerqué a la ventana, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. No quería mirar, pero no podía evitarlo. Al correr las cortinas, lo vi de nuevo. El hombre estaba parado frente a mi ventana, con esa misma sonrisa grotesca, los ojos completamente fijos en mí. Esta vez, su mano estaba apoyada en el vidrio, golpeándolo suavemente. Algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza hacia un lado, me dio la impresión de que disfrutaba mi miedo. No sé cómo, pero me obligué a apartarme de la ventana, corriendo hacia el teléfono que tenía en mi escritorio. Marqué el número de la policía una vez más, tratando de controlar el pánico. Está aquí. Está fuera de mi ventana. Grité en cuanto la operadora respondió. La voz al otro lado me intentaba calmar, pero no podía escucharla. El hombre seguía golpeando el cristal, y con cada segundo que pasaba, sentía que ese frágil límite de seguridad estaba a punto de romperse. Pero, de repente, el sonido se detuvo. El silencio se hizo pesado, como si el aire mismo se hubiera congelado. Me acerqué a la ventana de nuevo, con el teléfono aún en la mano, pero cuando miré, él ya no estaba. No había ni rastro de él. Me atreví a abrir un poco la ventana para ver mejor, y justo cuando asomé la cabeza, noté algo en el marco del cristal, una marca, como de un dedo arrastrándose lentamente por el vidrio empañado. Era como si hubiera escrito algo, pero estaba tan borroso que no pude leerlo. En ese momento, escuché el sonido de las sirenas acercándose. Los policías llegaron nuevamente, pero, como la vez anterior, no encontraron a nadie. Revisaron todo, incluso las calles cercanas, pero no hubo señales de ese hombre. Me dijeron que era posible que algún vagabundo hubiera estado merodeando por el vecindario, pero que ya se había ido. Cerré la puerta después de que se fueron y me quedé sentado en la sala, con las luces encendidas, esperando a que mis padres regresaran. Cuando finalmente escuché la llave en la cerradura, me sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Corrí hacia la puerta, pero no les conté lo que había pasado. No quise preocuparlos más de lo necesario. Ellos estaban cansados y distraídos, así que no insistieron en preguntar por qué me veía tan agitado. Esa noche, cuando finalmente me metí a la cama, la imagen de ese hombre con la sonrisa deformada seguía quemada en mi mente. Intenté convencerme de que nunca volvería a verlo. Pero, por dentro, sabía que estaba equivocado. Y no lo supe hasta unos años después, cuando, al limpiar una de las viejas fotos de familia de una caja en el ático, lo vi. Ahí estaba él, el mismo hombre, parado detrás de mis padres en una foto que habían tomado años antes. No era una coincidencia. Estaba en mi vida desde antes de que yo siquiera pudiera recordarlo. Desde entonces, cada vez que estoy solo en casa, cierro todas las ventanas, aseguro todas las puertas y trato de convencerme de que esa sonrisa no volverá a aparecer en el cristal. Pero nunca estoy completamente seguro. Y cada vez que escucho un golpe en la ventana, no puedo evitar pensar que, esta vez, no se irá tan fácilmente. La tormenta. Mi nombre es Carlos y tenía 17 años cuando sucedió. A lo largo de mi vida, siempre había escuchado historias de fantasmas, leyendas de brujas y relatos que pasaban de boca en mi pequeño pueblo en Oaxaca. Eran cosas que uno escucha en la escuela, de los vecinos o de los más viejos del pueblo. Siempre las consideré parte de nuestra cultura, supersticiones transmitidas a través de generaciones.
Pero cuando esa noche llegó, me di cuenta de que hay algo mucho más oscuro en este mundo, algo que no solo habita en cuentos. Aquella tarde, una tormenta se había desatado sobre el pueblo. Las lluvias en Oaxaca, especialmente en esa época del año, eran intensas, acompañadas de truenos tan fuertes que sentías el temblor en el suelo. Estaba solo en casa, como tantas veces antes. Mis padres habían salido al pueblo vecino para visitar a unos familiares, y aunque normalmente habría ido con ellos, esa noche preferí quedarme. Quería aprovechar la soledad para estudiar un poco y disfrutar del silencio de la casa. La casa en la que vivíamos no era grande, pero tenía ese estilo antiguo que es común en los pueblos. Techos altos, paredes gruesas y un patio en el centro rodeado por las habitaciones. Había algo en el diseño de esa casa que la hacía sentir más vieja de lo que realmente era. Quizás era el crujido de la madera o la forma en que el viento resonaba entre las paredes cada vez que había tormenta. De cualquier manera, nunca me había sentido incómodo en ella hasta esa noche. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina se había convertido en un ritmo constante, casi relajante. Estaba sentado en mi habitación, con los libros abiertos frente a mí, aunque mi mente ya no estaba concentrada en ellos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Una voz. Suave, pero clara. Al principio pensé que era mi imaginación o tal vez algún sonido que la tormenta arrastraba desde lejos. Pero entonces la escuché de nuevo. Carlos. Era una voz femenina, llamando mi nombre desde el patio. El tono no era urgente ni lastimero, solo un susurro que flotaba sobre el ruido de la lluvia. Mi corazón se aceleró de inmediato. No había nadie más en la casa. No podía haber nadie más en la casa. Pensé que tal vez un vecino necesitaba ayuda o que algún sonido extraño estaba siendo distorsionado por la tormenta. Sin embargo, no pude ignorarlo. Tomé la linterna que tenía en mi escritorio y salí de mi habitación, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y miedo. Mientras caminaba hacia la puerta que daba al patio, noté cómo mi respiración se había vuelto más rápida, casi entrecortada. Había algo en la voz que no se sentía natural, pero al mismo tiempo me atraía. Abrí la puerta. El patio estaba oscuro, salvo por el resplandor intermitente de los relámpagos que iluminaban fugazmente el cielo. Dirigí el haz de luz de la linterna hacia los rincones oscuros, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar lo que había escuchado. Pero no había nada. Solo el ruido de la lluvia golpeando el suelo de piedra y las sombras de las plantas agitadas por el viento. Carlos. La escuché de nuevo. Esta vez mucho más cerca, como si estuviera justo a mi lado. Giré rápidamente, apuntando con la linterna en todas direcciones, pero seguía sin ver a nadie. Un frío extraño recorrió mi espalda, algo que no era producto de la tormenta. Era un frío interno, como si algo invisible estuviera observándome desde la oscuridad. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más denso. Volví a entrar en la casa, cerrando la puerta tras de mí con demasiada fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar en cualquier momento. Traté de tranquilizarme, de convencerme de que todo había sido un malentendido, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Esa voz no era humana. A lo largo de la noche, la tormenta continuó, y aunque no volví a escuchar la voz, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo estaba ahí, esperando, acechando. Al día siguiente, todo parecía normal. El sol había salido y la lluvia había cesado. Traté de contarle a mis padres lo que había ocurrido, pero ellos lo tomaron como una simple historia producto de mi imaginación. Esas lluvias siempre traen ruidos raros, dijo mi padre, restándole importancia. Sin embargo, a partir de esa noche, todo cambió. No importaba cuántas veces tratara de convencerme de que solo había sido un malentendido, cada vez que había tormenta, escuchaba la voz. Y siempre llamaba mi nombre. Carlos. Carlos. Con el tiempo, comencé a notar otros cambios en la casa. Las puertas se cerraban de golpe sin razón aparente, las luces parpadeaban y había momentos en los que el aire se volvía denso y difícil de respirar, incluso sin que lloviera. A veces, en la oscuridad de la noche,
podía sentir una presencia, como si algo o alguien estuviera parado a mi lado mientras dormía. Al principio, pensé que tal vez estaba volviéndome loco. Que tal vez todo era parte de mi mente jugando trucos. Pero la realidad era mucho peor. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño durante otra tormenta, la voz se hizo más fuerte. No era un susurro lejano, sino un llamado claro, como si estuviera dentro de mi habitación. Carlos. Desperté sobresaltado y encendí la luz, pero nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, sentí una presencia. Algo estaba en la habitación conmigo, aunque no podía verlo. El aire era espeso, casi imposible de respirar, y de repente, entendí. Esa voz no me estaba pidiendo ayuda. No me estaba buscando por compasión o desesperación. Era una advertencia. Días después, mientras hablaba con un anciano del pueblo, alguien que siempre había sido conocido por sus conocimientos sobre lo paranormal y las viejas leyendas, decidí contarle lo que había estado ocurriendo. El anciano escuchó en silencio, con el ceño fruncido, y al final me dijo algo que me dejó helado. Esa voz que escuchas no es cualquier espíritu. Te está advirtiendo de algo peor. Algo que aún no ha llegado, pero está cerca. Le pregunté qué significaba eso, pero no quiso decir más. Solo me miró con ojos llenos de una tristeza profunda y agregó, lo que sea, no viene solo. Está trayendo algo más oscuro, algo que quizás no podrás detener. Las palabras del anciano resonaron en mi mente durante días. Y ahora, cada vez que escucho la voz durante una tormenta, ya no corro hacia el patio buscando una explicación. En cambio, me quedo dentro, con el corazón latiendo violentamente en mi pecho, esperando. Porque sé que, eventualmente, lo que sea que la voz está advirtiendo, llegará. Y no estoy seguro de que esté preparado para enfrentarlo. No se lo he contado a nadie más, porque ¿quién me creería? Mis padres piensan que estoy imaginando cosas, y mis amigos se reirían si les mencionara algo. Pero yo lo sé. Lo siento. Algo se acerca, y cada tormenta trae a la voz un poco más cerca. Ahora, cada vez que las nubes oscuras comienzan a formarse en el horizonte, mi cuerpo se llena de un pavor inexplicable. Cierro las ventanas, apago las luces y espero en silencio. Porque sé que la próxima vez que escuche la voz, quizás no solo me esté advirtiendo. Quizás sea la última vez que la escuche. La silla de mi abuela. Mi nombre es Javier y viví gran parte de mi vida en una casa vieja, casi en ruinas, en Puebla. Esta casa, con más de un siglo de antigüedad, pertenecía a mi abuela. Era su hogar, y luego de que mis padres murieron cuando era niño, también se convirtió en el mío. No tengo muchos recuerdos de ellos. Para mí, mi abuela lo fue todo. Cada rincón de esa casa estaba impregnado de su esencia, y no solo porque viviera allí, sino porque ella había estado presente para cada grieta que se formaba en las paredes, para cada teja rota por las lluvias torrenciales. Cuando ella murió, la casa me quedó como herencia. No tenía a dónde ir, ni tampoco me vi en la necesidad de hacerlo. Decidí quedarme. A pesar de su deterioro, el lugar seguía siendo mi hogar, y la idea de venderlo o abandonarlo me parecía inconcebible. Al principio, la soledad fue reconfortante, pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar en la atmósfera. Vivía solo, o al menos eso creía. La casa, siempre oscura y húmeda, parecía más grande cuando no estaba mi abuela. A veces, por las noches, me daba la sensación de que no estaba completamente solo. No era algo tangible al principio, solo una ligera incomodidad que se hacía presente de manera ocasional. Pero esa incomodidad fue aumentando. Recuerdo con claridad la primera vez que me di cuenta de que algo no estaba bien. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un leve crujido proveniente de la sala. Pensé que era el viento o que alguna ventana mal cerrada había permitido que el aire se filtrara. Pero cuando me acerqué para revisar, noté que la silla mecedora de mi abuela se movía. Solo un ligero balanceo, casi imperceptible. Esa silla era su lugar favorito. Cada noche, después de la cena, se sentaba allí,
a leer o simplemente a mirar por la ventana. En vida, su presencia en esa silla era reconfortante, me hacía sentir seguro. Pero ahora, vacía, ver la silla moverse sola me erizó la piel. Intenté no darle importancia y regresé a mi cuarto, pero esa noche apenas pude dormir. Los crujidos continuaban, y más de una vez juré escuchar el sonido familiar del balanceo de la silla en la sala. A medida que pasaron las semanas, el fenómeno se intensificó. Las puertas de las habitaciones se abrían solas en mitad de la noche. Al principio, pensé que se trataba de corrientes de aire, pero me aseguraba de cerrar cada ventana antes de acostarme. Más extraño aún eran los ruidos en la cocina, como si alguien estuviera moviendo los platos o abriendo los cajones. Una noche incluso encontré una de las viejas tazas de mi abuela fuera de su lugar habitual, sobre la mesa del comedor. Nadie más tenía llave de la casa y las puertas seguían siempre cerradas con llave cuando lo comprobaba. Durante el día, la casa parecía normal, pero cuando caía la noche, era como si otra presencia se apoderara del lugar. No podía escapar de esa sensación de ser observado. A veces, sentía un leve toque en mi hombro mientras me encontraba de espaldas, solo para voltear y no encontrar a nadie. Otras veces, sentía el aire helado en el pasillo, incluso en las noches más cálidas. Lo que realmente comenzó a preocuparme fue la aparición. La primera vez que la vi, fue como una sombra en la periferia de mi visión. Me encontraba sentado en mi habitación, escribiendo en mi computadora, cuando de reojo noté una figura pasar por el umbral de la puerta. Me quedé quieto, esperando escuchar el sonido de pasos, pero todo estaba en silencio. No me atreví a salir de la habitación. Solo cerré la puerta y me quedé despierto el resto de la noche, mi corazón latiendo con fuerza. Pocos días después, vi a mi abuela. O, mejor dicho, vi su silueta. Me desperté de madrugada, sin saber muy bien por qué. Al abrir los ojos, vi la tenue luz de la luna entrando por la ventana, iluminando parcialmente la sala. Y allí, en la penumbra, sentada en su silla mecedora, estaba ella. Su figura era inconfundible. El cabello blanco, la bata de dormir que siempre usaba. Parecía tan real que, por un momento, pensé que todo lo que había sucedido hasta ahora no era más que un mal sueño, que mi abuela seguía viva y simplemente se había sentado en su lugar favorito. Pero entonces vi su rostro. No era el rostro de la mujer que me había criado. Había algo en sus ojos. Vacíos. Oscuros. No podía ver las pupilas ni el reflejo de la luz en ellos. Eran dos pozos negros, profundos y sin vida. Su boca estaba torcida en una especie de mueca grotesca, como si intentara sonreír pero no supiera cómo hacerlo. Y su piel. Su piel estaba pálida, casi gris, como si se hubiera secado bajo el sol durante años. Me quedé congelado en la cama, incapaz de moverme. Quería pensar que todo era una alucinación, un sueño confuso, pero lo que tenía frente a mí era demasiado tangible. Entonces, se levantó de la silla, lenta y pesadamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inimaginable. Su cabeza se ladeaba de una forma antinatural, como si su cuello no pudiera soportar el peso. No sé cómo encontré la fuerza para cerrar los ojos, apretarlos tan fuerte que dolía. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me daría un infarto en ese mismo momento. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá fueron minutos o quizás horas, pero cuando finalmente me atreví a abrirlos, la habitación estaba vacía. Solo el leve balanceo de la silla mecedora rompía el silencio. Después de esa noche, las cosas empeoraron. No podía dormir sin sentir su presencia en algún lugar de la casa. A veces la veía de pie en el pasillo, otras veces la escuchaba caminar por los cuartos, arrastrando los pies como si el cuerpo que habitaba fuera demasiado pesado para moverlo con normalidad. Pero siempre volvía a la silla. Lo más perturbador era que sentía que no estaba simplemente viendo cosas. Esto no era una figura fantasmal apareciendo de la nada. Era mi abuela, o lo que quedaba de ella. No sé cómo explicarlo, pero sentía una conexión con esa presencia. Algo oscuro había arraigado en la casa y estaba ligada a ella. Me preguntaba si, de alguna manera, mi permanencia en la casa la había atraído,
si mi dolor y mi soledad habían abierto una puerta a algo que no debería estar allí. Intenté irme. Pensé que, si me alejaba, si abandonaba la casa, todo acabaría. Pero cuando empecé a empacar mis cosas, la sensación de su presencia se volvió más intensa, como si no quisiera que me fuera. Las puertas comenzaron a cerrarse con fuerza y las luces, que rara vez usaba por el estado de la instalación eléctrica, parpadeaban de manera errática. Una noche, mientras guardaba algunas de las pocas pertenencias que tenía en cajas, la vi más clara que nunca. Estaba al pie de la escalera, mirándome con esa mueca distorsionada, y sus labios se movían, aunque no emitía ningún sonido. Parecía querer decirme algo, algo que yo no podía, o no quería, entender. Entonces, la casa entera se estremeció. Sentí un frío tan profundo que casi caía al suelo. Y la silla, esa maldita silla, comenzó a balancearse con violencia. Esa fue la última noche que pasé en la casa. Dejé todo, incluso las luces encendidas, y me marché. Nunca volví. Me fui de Puebla, buscando empezar de nuevo en otro lugar, pero el recuerdo de mi abuela, o de lo que sea que la casa había creado en su lugar, nunca me dejó. A veces, en la quietud de la noche, siento como si algo me observara desde la esquina más oscura de la habitación. Y, en más de una ocasión, he escuchado un crujido suave, como si una silla se meciera, muy despacio, en alguna parte de la casa. No puedo evitar pensar que ella me está buscando. La señora de la escalera. Cuando tenía 10 años, vivía con mis padres en una vieja casa de estilo victoriano en Salem, Massachusetts. La casa era enorme, con techos altos, ventanales que dejaban entrar poca luz y crujidos que resonaban a cualquier hora del día. No había forma de evitar ese sonido constante, como si la casa
La oscuridad. Soy de Monterrey, una ciudad conocida por su calor intenso y su gente cálida, pero, a los 22 años, descubrí que incluso el lugar más acogedor puede transformarse en una pesadilla cuando estás solo. No soy el tipo de persona que se deja llevar por supersticiones o historias de fantasmas. Crecí en una familia donde el escepticismo y la lógica siempre prevalecían sobre lo inexplicable. Sin embargo, hay cosas que desafían toda lógica, y lo que viví durante esos años sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Había regresado tarde de la universidad, agotado por las clases y el trabajo. Vivía solo en un pequeño departamento, un lugar sencillo pero cómodo. Recuerdo que me eché en la cama después de una ducha rápida, dispuesto a dormir profundamente. Fue en ese momento cuando la vi por primera vez. Al principio, era apenas una mancha en el rincón de mi cuarto, justo donde la pared se unía al techo. Una sombra, indistinta, como si algo impidiera que la luz del poste de la calle iluminara completamente ese punto. Pensé que era solo una ilusión causada por el cansancio. Me froté los ojos, parpadeé varias veces, y la sombra pareció desvanecerse. No le di mayor importancia y me quedé dormido. Pero eso solo fue el principio. Durante las siguientes noches, esa sombra seguía apareciendo, siempre en el mismo rincón. A veces más pequeña, otras más alargada, pero siempre ahí. Al principio, traté de ignorarla. La lógica me decía que no había nada de qué preocuparme. Tal vez era un efecto de la luz o simplemente mi mente jugando conmigo por el cansancio. Sin embargo, la sensación incómoda de estar siendo observado empezó a hacerse más intensa. No podía explicarlo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche, después de varias semanas conviviendo con esa sombra, noté que se había movido. Ya no estaba en el rincón del techo, ahora estaba más cerca, en una de las esquinas del cuarto, a la altura de mis ojos. Recuerdo que me levanté de golpe, encendí la luz y busqué con desesperación algún objeto que pudiera estar proyectando esa sombra. Pero no había nada. Las paredes estaban desnudas, sin cuadros ni muebles que pudieran crear esa figura. Apagué la luz de nuevo, y ahí estaba, inmóvil, como si me estuviera esperando. Esa noche no pude dormir. La sombra permaneció en el mismo lugar durante horas, y yo, desde mi cama, no podía dejar de mirarla. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera drenando mi energía. Recuerdo que los minutos pasaban lentamente, y cada vez que cerraba los ojos, la sensación de que esa cosa se acercaba era más fuerte. Con el tiempo, la sombra comenzó a moverse más. Ya no solo estaba en las esquinas, la encontraba en la sala, en el pasillo, e incluso en el baño. No importaba en qué parte del departamento me refugiara, siempre aparecía.
Se mantenía distante, pero cada día se acercaba más, como si estuviera probando mis límites, esperando el momento adecuado para hacer algo más que solo observar. Lo más aterrador ocurrió una madrugada. Había tenido un día particularmente agotador y me fui a dormir temprano, con la esperanza de descansar un poco. Pero cerca de las 3 de la mañana, algo me despertó. No fue un ruido, no fue un sueño, simplemente abrí los ojos, como si algo me hubiera obligado a hacerlo. Sentí un frío intenso en la habitación, a pesar de que el calor de Monterrey nunca cedía, ni siquiera en la madrugada. Fue entonces cuando la vi. La sombra, más definida que nunca, estaba parada al pie de mi cama. No era una mancha amorfa como antes. Ahora tenía la silueta de un hombre alto, delgado, con los brazos pegados al cuerpo. No podía distinguirle el rostro, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. La sensación de ser observado era tan abrumadora que me sentí paralizado. Mi cuerpo no respondía. Podía ver, podía respirar, pero no podía moverme. Era como si algo me estuviera reteniendo en esa posición, obligándome a enfrentar a esa cosa sin la posibilidad de escapar. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Todo lo que podía hacer era quedarme ahí, inmóvil, mirando cómo esa figura se mantenía a los pies de mi cama. No se movía, no hacía ningún sonido, pero su mera presencia era suficiente para aterrorizarme. Así pasaron horas. Lo sé porque veía el reloj en mi mesita de noche avanzar lentamente. Cada segundo se sentía eterno y la sombra seguía ahí, observándome. No me atreví a parpadear más de lo necesario. Estaba seguro de que si lo hacía, si cerraba los ojos por un segundo más de la cuenta, esa cosa se acercaría. Cuando el sol finalmente empezó a asomar, la sombra simplemente se desvaneció. No fue de golpe, ni dramáticamente. Simplemente se desdibujó hasta desaparecer, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí que podía respirar de nuevo, y mi cuerpo, finalmente liberado, cayó exhausto sobre la cama. No dormí esa mañana, ni las siguientes. Desde esa noche, las cosas no volvieron a ser las mismas. Ya no era solo una sombra en la esquina o una figura que aparecía de vez en cuando. Ahora la sentía todo el tiempo. Cuando caminaba por la calle, sentía su presencia detrás de mí, como si me siguiera a donde fuera. Cuando estaba en clase, en el trabajo o con amigos, siempre había algo en el rabillo de mi ojo, una sombra que desaparecía cada vez que intentaba enfocarla. El miedo empezó a consumir mi vida. Ya no dormía bien, y cuando lo hacía, me despertaba con la misma sensación de frío y la sombra en algún rincón del cuarto. Traté de buscar ayuda. Primero con amigos, quienes me miraban con escepticismo, sugiriendo que tal vez estaba demasiado estresado. Fui a un médico, pensando que podría ser alguna especie de alucinación o trastorno del sueño. Me hicieron pruebas, me recetaron pastillas para dormir, pero nada cambió. Finalmente, en un intento desesperado, acudí a un curandero. No es algo que yo hubiera hecho normalmente, pero para ese punto estaba dispuesto a probar cualquier cosa. El hombre me escuchó con atención mientras le contaba todo lo que había estado viviendo. Después de unos minutos de silencio, me dijo que esa sombra era algo que había estado conmigo desde hacía tiempo, algo que yo había traído, aunque no supiera cómo ni por qué. Realizó un ritual en mi casa, quemando hierbas y murmurando oraciones. Durante un par de semanas, las cosas parecieron calmarse. La sombra ya no aparecía tan seguido, y comencé a sentirme un poco más tranquilo. Pensé que tal vez, después de todo, había logrado deshacerme de esa presencia. Pero una noche, mientras me preparaba para dormir, el frío volvió. La misma sensación de helada que me despertó aquella madrugada. Supe de inmediato que la sombra había regresado. No había escapatoria. Esa vez no esperé a que apareciera a los pies de mi cama. Salí de mi departamento en plena madrugada y nunca volví. Desde entonces, vivo con el constante miedo de que esa sombra me siga. Sé que está ahí, esperando en las esquinas, en la oscuridad. No importa dónde vaya o cuánto me aleje, siempre está conmigo, acechando desde las sombras. La siento, la veo, aunque nadie más lo haga.
Y lo peor de todo es que sé que algún día, cuando menos lo espere, estará de nuevo al pie de mi cama. Solo que esta vez, no pienso quedarme a averiguar qué quiero. La niña del árbol. Era el año 2008 cuando me mudé a una casa en una colonia vieja de la Ciudad de México. No era el tipo de lugar que uno asociaría con historias de terror. La calle era tranquila, de esas que parecen estar atrapadas en el tiempo. Las banquetas, desgastadas pero acogedoras, estaban bordeadas por árboles, aunque no todos florecían. En particular, había uno justo frente a mi ventana. Era un árbol seco, sin una sola hoja. Desde el primer día que lo vi, me provocó un escalofrío inexplicable. Me había mudado solo después de una ruptura amorosa. No fue algo dramático, pero había dejado un vacío que no sabía cómo llenar. Así que cuando vi la casa anunciada, pensé que sería un nuevo comienzo. Era pequeña, pero suficiente para mí. Además, estaba bien ubicada y el precio era inusualmente bajo, considerando la zona. La dueña parecía ansiosa por venderla. La casa tenía sus años, pero me gustaba. El olor a madera vieja me resultaba reconfortante, como si cada rincón guardara un secreto. Las primeras noches fueron tranquilas, pero esa calma empezó a tornarse incómoda. Había algo en la casa que no lograba identificar. Era como si el aire se volviera denso al caer la noche, especialmente en mi cuarto. Cada vez que intentaba dormir, me despertaba con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Una noche, mientras me desvelaba, miré hacia la ventana y ahí estaba. La figura de una niña sentada en una de las ramas del árbol seco. Me quedé inmóvil, convencido de que era una ilusión provocada por el cansancio. Cerré los ojos, respiré profundo, y cuando los volví a abrir, la figura seguía ahí. No hacía nada, solo se balanceaba lentamente de un lado a otro. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que tal vez la forma retorcida de las ramas y las sombras de la luna habían jugado una mala pasada a mis ojos. Pero noche tras noche, la veía. La niña siempre estaba ahí, sentada, balanceándose. Nunca me hablaba ni hacía algún ruido. Sin embargo, algo en ella me helaba la sangre. Su silueta era delgada, casi esquelética, y aunque no podía ver su rostro con claridad, su presencia era abrumadora. Una noche, después de varias semanas de verla, sucedió algo distinto. La niña no se balanceaba como de costumbre. Estaba quieta, inmóvil, mirándome fijamente. Mis ojos se encontraron con los suyos, o al menos con el vacío que parecían ser sus ojos. Eran oscuros, vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Un vacío tan profundo que casi me absorbía. El terror se apoderó de mí. Sentí como si un peso invisible se posara sobre mi pecho. No podía moverme, ni gritar, ni apartar la vista de esos ojos. De repente, la niña levantó un brazo, señalando hacia mí. El aire en mi cuarto se volvió gélido. Las paredes parecían cerrarse. En un acto de desesperación, me lancé hacia la lámpara de mi buró, encendiéndola con un movimiento torpe. Cuando la luz llenó la habitación, la figura desapareció. El árbol seguía ahí, pero la rama donde ella solía sentarse estaba vacía. Intenté dormir, pero no pude. Toda la noche la pasé con los ojos abiertos, cada crujido de la casa me ponía en alerta. Sabía que lo que había visto no era normal, y lo peor es que no tenía una explicación racional. Al día siguiente, llamé a un amigo y le conté lo que había sucedido. Me sugirió que quizás estaba sufriendo de alguna especie de alucinación por el estrés de la mudanza o la soledad. Quería creerlo, pero sabía que no era eso. Esa noche, la vi de nuevo. Esta vez más cerca. Ya no estaba en la rama más alta del árbol, sino en una más baja, casi al nivel de mi ventana. Pude ver mejor su rostro. Era pálida, su piel tirante sobre los huesos de su cara, y sus labios estaban agrietados. Me quedé paralizado. A pesar del miedo que sentía, no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando escuché el crujido. No era el típico ruido de una casa vieja, sino algo más.
algo que provenía de la ventana. Un lento, largo y agudo crujido, como si las bisagras estuvieran cediendo bajo una presión invisible. Mis ojos se movieron hacia la ventana y ahí estaba. Su rostro estaba pegado al cristal, mirándome fijamente. Sus ojos, oscuros y vacíos, penetraban mi alma. Sin pensarlo, salté de la cama y corrí hacia la sala. Me sentía como un niño corriendo de su cuarto después de una pesadilla, pero esto no era un sueño. Encendí todas las luces de la casa y me quedé sentado en el sillón, temblando. Sabía que no podía seguir así. Algo estaba mal en esa casa, algo profundamente perturbador. Decidí llamar a la policía. No les conté lo de la niña, porque sabía que no me creerían, pero les dije que alguien estaba merodeando por mi casa, que había visto una figura en el árbol y que estaba asustado. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran. Revisaron el jardín y la calle. Uno de los oficiales se acercó a mí con una expresión confusa. Solo encontramos una cuerda rota alrededor de una de las ramas del árbol, dijo. Una cuerda rota. Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Qué significaba eso? El oficial me mostró la cuerda. Estaba vieja, deshilachada, como si hubiera estado allí durante años. Pero no podía recordar haberla visto antes. Me sugirieron que me calmara, que tal vez solo estaba viendo cosas por el estrés de vivir solo. Esa noche, me quedé despierto en la sala. Sabía que, aunque la policía no había encontrado nada, la niña seguía ahí. No era una ilusión ni un producto de mi mente. Lo que más me aterraba era que cada vez estaba más cerca de la casa. Su presencia era innegable. Al día siguiente, decidí investigar un poco sobre la historia de la casa. Fui a la biblioteca de la colonia, que estaba a pocas cuadras. Después de algunas horas revisando archivos, encontré una mención sobre una familia que había vivido en la casa a principios de los años 90. Al parecer, su hija, de 9 años, había desaparecido misteriosamente. Nadie sabía qué le había pasado. Su madre había muerto poco tiempo después y el padre se había mudado, dejando la casa abandonada durante años hasta que fue vendida. No pude evitar sentir una conexión entre esa niña desaparecida y la figura que veía cada noche en el árbol. Pero, ¿qué tenía que ver conmigo? ¿Por qué me estaba apareciendo a mí? La respuesta vino la siguiente noche. Estaba en la cama, con la lámpara encendida, cuando la vi nuevamente. Esta vez, no estaba en el árbol. Estaba dentro de mi cuarto, de pie en la esquina, mirándome. Su cuerpo era aún más delgado, casi translúcido. Pero lo que más me impactó fue que ya no había vacío en sus ojos. Ahora, había odio. Un odio profundo, oscuro, que me hizo sentir como si estuviera siendo devorado por una oscuridad sin fin. Intenté moverme, pero estaba paralizado. La niña dio un paso hacia mí. El aire se volvió insoportablemente frío, y sentí que mi pecho se cerraba. Un susurro llenó la habitación, aunque no venía de su boca. Era como si la casa misma estuviera hablando, diciendo mi nombre una y otra vez, en un tono bajo, amenazante. En un último intento de liberarme del terror, cerré los ojos y recé. No soy una persona religiosa, pero en ese momento era lo único que se me ocurrió. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me aplastara. Pero de repente, el peso desapareció. Abrí los ojos y la niña ya no estaba. Esa fue la última vez que la vi. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y me fui. No pude soportar quedarme un minuto más en esa casa. Nunca supe exactamente qué era lo que vi o por qué me eligió a mí. Pero algo en esa casa, en ese árbol, estaba profundamente roto. Después de mudarme, traté de olvidar todo lo que había sucedido, pero de vez en cuando, en las noches más oscuras, me despierto con la sensación de que alguien está observándome desde una ventana, aunque ya no hay ningún árbol frente a ella. La llamada. Era el año 2014. Había pasado más de un año desde la muerte de mi hermana, Clara. Su partida fue abrupta y trágica, el tipo de tragedia que te sacude hasta el núcleo.
Un accidente de tráfico en una carretera desolada al anochecer. Los bomberos dijeron que el coche quedó tan destrozado que tuvieron que usar una grúa para levantar los restos y el móvil que llevaba, su móvil, que siempre tenía en la mano, también quedó reducido a piezas irreconocibles. Me tomó mucho tiempo procesarlo, y aunque la herida estaba lejos de cerrarse, había aprendido a convivir con el dolor. Una noche cualquiera, mientras estaba solo en casa, me llegó una llamada que lo cambió todo. Estaba sentado en el sofá, distraído, cambiando de canal sin prestar atención a nada en particular. El zumbido del teléfono rompió la monotonía. Al principio no presté atención al número en la pantalla, simplemente contesté, absorto en mis pensamientos. Pero cuando acerqué el teléfono a la oreja, el mundo pareció detenerse. Laura. Era mi nombre. Lo susurraban desde el otro lado de la línea con un tono familiar, pero distante. Tan solo un murmullo repetitivo que se filtraba como un eco a través de la conexión. Laura. El corazón me dio un vuelco. Esa voz no podía ser. Era la voz de Clara. Esa cadencia en la forma de pronunciar mi nombre, ese tono suave pero firme, lo había oído durante años, siempre lleno de vida. Pero ahora sonaba apagado, casi arrastrado, como si se filtrara desde un lugar lejano, inalcanzable. La repetición de mi nombre continuaba, una y otra vez, hasta que colgué el teléfono con un movimiento instintivo, como si me hubiera quemado las manos. Mi mente trataba de dar sentido a lo que acababa de ocurrir. El número que había aparecido en la pantalla era el de Clara, el mismo que había dejado de existir el día en que su coche quedó reducido a chatarra. Pasé los siguientes minutos en un estado de parálisis. La respiración se me aceleraba y sentí como mis palmas empezaban a sudar. Intenté convencerme de que se trataba de una broma macabra, un truco de mal gusto de alguien que conocía demasiado bien nuestra historia. Pero había algo inquietante en la llamada, algo que no podía simplemente atribuir a la crueldad humana. El teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla y el terror me recorrió como una descarga eléctrica. El mismo número. Era imposible. No podía ser. No solo había dejado de existir el teléfono, sino que las tarjetas SIM y el dispositivo habían quedado irreconocibles entre los restos del accidente. No respondí. Dejé que sonara, con la pantalla parpadeando frente a mí en la oscuridad. Cuando la llamada finalmente cesó, esperé en silencio. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana y el aire en la casa parecía volverse denso, como si el espacio entre las paredes se estuviera reduciendo lentamente. Decidí acostarme, o al menos intentarlo. El cansancio mezclado con el pavor comenzaba a pesarme y pensé que tal vez, después de dormir, podría encontrar alguna explicación lógica. Me arrastré hasta mi cama, pero incluso bajo las mantas, no podía dejar de sentir que algo andaba mal. La habitación, normalmente mi refugio seguro, se sentía ahora como una prisión. El silencio era ensordecedor, roto solo por mi respiración agitada. Cada sombra en las paredes parecía moverse con vida propia y el crujido ocasional de la madera me hacía saltar. A eso de las 3 de la mañana, mientras luchaba por mantener los ojos cerrados, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no me molesté en mirarlo. Me quedé congelada, sabiendo que era el mismo número. El mismo susurro que había escuchado antes parecía resonar en mi mente. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que el sueño finalmente me venciera. Pero no fue un sueño reparador. En lugar de descansar, me vi atrapada en una serie de pesadillas. En ellas, veía a Clara. Estaba en una habitación oscura, sentada frente a un espejo roto. Al otro lado del cristal, no era su reflejo lo que veía, sino el mío, distorsionado y macabro, como si algo me estuviera observando desde su lugar. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor frío. El sol apenas empezaba a asomarse por la ventana y la tenue luz del amanecer no me ofrecía ningún consuelo. Mi primer instinto fue revisar el teléfono. No sabía qué esperaba encontrar, pero lo que vi me dejó sin aliento. Había 10 llamadas perdidas. Todas del mismo número. Todas de la misma voz que, en mi mente, seguía repitiendo mi nombre.
Durante el día, intenté actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Salí a trabajar, hablé con mis compañeros, respondí correos. Pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. Era como si una sombra me siguiera, acechando a cada paso. Esa noche, al llegar a casa, noté algo extraño en el aire. El ambiente era más frío de lo habitual, casi glacial. Las luces parpadearon cuando encendí el interruptor y un leve zumbido eléctrico llenó el silencio. Pero lo peor fue cuando entré en el salón y vi algo que me detuvo en seco. Sobre la mesa de la sala estaba el teléfono de Clara. Me acerqué lentamente, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Era imposible. Había estado en el coche durante el accidente y los restos habían sido destruidos. No podía estar aquí. Y sin embargo, ahí estaba, intacto, como si nunca hubiera sufrido daño alguno. No me atrevía a tocarlo, pero entonces la pantalla se encendió sola. Mi reflejo apareció en la pantalla negra del dispositivo, mi rostro pálido y descompuesto. Luego, sin que yo lo tocara, comenzó a marcar mi número. El sonido del timbre de mi propio teléfono llenó la habitación, resonando como una alarma en mi cabeza. No quise contestar, pero mis manos, temblorosas y fuera de mi control, levantaron el móvil y lo acerqué a mi oído. Laura, la misma voz, la misma repetición incesante. Laura. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Esta vez no colgué. La voz continuó llamándome una y otra vez, pero había algo diferente, algo que no había notado antes. Cada vez que decía mi nombre, la voz sonaba más nítida, más cercana. Como si quien hablaba estuviera más cerca de mí. Como si no estuviera hablando desde el otro lado de una línea, sino desde la habitación en la que me encontraba. De repente, la voz se detuvo. El silencio era aún más aterrador. Escuché mi propia respiración, entrecortada y nerviosa, pero algo en el ambiente cambió. Lo supe, lo sentí en cada fibra de mi cuerpo, no estaba sola. El sonido de pasos lentos y pesados llegó desde el pasillo. Pasos que no debían estar allí, porque yo era la única en casa. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. Giré la cabeza con una lentitud agónica, esperando lo inevitable, y la vi. Clara estaba allí, pero no era ella. Era una figura, una sombra de lo que había sido. Su rostro estaba pálido, con una expresión vacía, como si la vida la hubiera abandonado hace mucho. Me miró con ojos oscuros y hundidos, su boca apenas se movía al pronunciar mi nombre una vez más. Laura. No podía moverme. No podía gritar. Mi cuerpo entero estaba paralizado, atrapado en el horror de la situación. Sentí el frío de su presencia acercarse, y lo supe en ese momento, no era mi hermana quien me llamaba. Lo que había respondido a esa primera llamada no era ella. Era algo más. Algo que había encontrado una manera de atravesar las barreras entre la vida y la muerte. Algo que quería llevarme con ella. De alguna manera, mi cuerpo recuperó el control, y corrí. Corrí tan rápido como pude, saliendo de la casa, sin atreverme a mirar atrás. No regresé esa noche, ni la siguiente. De hecho, no he vuelto a esa casa desde entonces. El teléfono de Clara, el que vi en la sala aquella noche, nunca fue encontrado. Intenté explicárselo a mis amigos, pero nadie me creyó. Me dijeron que estaba alucinando por el estrés, que era el trauma de haber perdido a mi hermana. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché. Y aunque ya no recibo llamadas, hay noches en las que, en el silencio de mi habitación, juro que puedo escucharla. Mi nombre, susurrado desde las sombras. A veces, me pregunto si algún día volverá a buscarme. O si, en algún lugar, sigue esperando a que conteste la llamada final. La casa. Era 1999. Mi familia se había mudado a un pequeño pueblo en Texas. Un lugar que, por su tamaño, carecía de la modernidad que yo había conocido en ciudades más grandes, pero que ofrecía algo que mis padres no pudieron resistir, una casa inmensa, antigua y sorprendentemente barata.
Se encontraba al final de una calle sin pavimentar, rodeada de campos de maíz que parecían extenderse hasta el horizonte. No era la típica casa que elegiría a alguien que buscara comodidad. Sus paredes mostraban grietas, la pintura exterior estaba desteñida y el techo de madera chirriaba con cada brisa. Pero mis padres vieron una oportunidad para restaurarla, un nuevo comienzo, dijeron. Yo no compartía su entusiasmo. Desde el primer momento en que crucé el umbral de la puerta principal, algo me incomodó. No era simplemente la apariencia de la casa, era una sensación de ser observado, un peso invisible que me oprimía el pecho. Pero, siendo joven, desestimé esa sensación. Tal vez era solo la incomodidad de mudarme a un lugar tan diferente. El primer mes pasó sin incidentes mayores. Mis padres trabajaban largas horas y me dejaban a menudo solo en casa. Al principio, lo disfrutaba. Tenía libertad para explorar, perderme entre las habitaciones polvorientas y los pasillos oscuros. Pero, con el tiempo, empezaron a suceder cosas. Cosas que no podía explicar. Una tarde, mientras estaba solo, escuché voces. Provenían de la planta de arriba. Recuerdo que en ese momento no me asusté, pensé que simplemente había dejado la televisión encendida, aunque no recordaba haberlo hecho. Subí las escaleras para apagarla, pero cuando llegué al segundo piso, las voces cesaron de golpe. Busqué por toda la casa, revisé cada habitación, pero no había nadie allí. Me quedé perplejo, pero lo atribuí a los ruidos de la casa. Al fin y al cabo, era vieja. Las casas antiguas hacen sonidos extraños, ¿no? Esa misma semana, empecé a notar que los muebles parecían moverse por sí solos. No era que viera una silla deslizándose por el suelo frente a mis ojos, sino que encontraba cosas fuera de lugar, una silla ligeramente desplazada del comedor, un armario que antes estaba cerrado y ahora abierto de par en par. Al principio, pensé que era mi imaginación o incluso que mis padres habían movido las cosas sin decirme nada, pero poco a poco, estas pequeñas anomalías comenzaron a ser demasiado frecuentes como para ignorarlas. Una noche, mientras me preparaba para dormir, las luces comenzaron a parpadear. No pensé mucho en ello. Texas es conocido por sus tormentas y, aunque no había ninguna esa noche, asumí que sería un fallo eléctrico. Me acosté y traté de dormir, pero justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché pasos arriba, pasos pesados, lentos, que resonaban en el techo. Me incorporé de un salto, con el corazón latiéndome en los oídos. Los pasos se detuvieron abruptamente. No había forma de que alguien estuviera allí arriba, mis padres no habían vuelto del trabajo y la única otra entrada estaba cerrada con llave. Tomé una linterna y decidí subir a revisar. Cada peldaño de la escalera crujía bajo mi peso, amplificando el silencio de la casa. Cuando llegué arriba, todo estaba como lo había dejado. Revisé cada habitación, abriendo puertas, encendiendo luces, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, esa sensación opresiva, esa presencia, estaba más fuerte que nunca. Me costaba respirar, como si algo invisible se posara sobre mis pulmones. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Los ruidos se volvieron más intensos, más claros. Ya no eran simples murmullos, eran conversaciones. No podía entender las palabras, pero siempre parecían venir del segundo piso. A veces, los muebles ya no aparecían solo movidos ligeramente, sino que se desplazaban de forma más obvia. Mi cama, por ejemplo, una mañana apareció unos centímetros más cerca de la ventana. Intenté ignorar todo esto, intenté racionalizarlo, pero una parte de mí sabía que algo estaba profundamente mal en esa casa. El punto de quiebre llegó una tarde de otoño. Estaba en el sótano, organizando unas cajas que mis padres me habían pedido revisar. El sótano era el lugar más oscuro de la casa, con apenas una pequeña ventana que dejaba entrar una fina línea de luz. El aire allí abajo siempre era denso, húmedo, y tenía ese olor penetrante a moho y madera podrida. Mientras revisaba una vieja caja de libros polvorientos, escuché algo. Al principio, pensé que era el viento, pero luego lo escuché más claro, más definido, mi nombre, susurrado justo detrás de mí. Mi sangre se congeló.
No podía haber nadie en el sótano conmigo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero el susurro volvió, esta vez más insistente. Mi nombre, dicho como si alguien estuviera a escasos centímetros de mi oído. Giré bruscamente, alumbrando con la linterna, pero no había nada. Absolutamente nada. El pánico me invadió y salí corriendo del sótano, tropezando con las escaleras mientras trataba de llegar a la planta principal. El aire de la casa parecía más denso, cada sombra más amenazante. Cuando finalmente llegué a la sala de estar, todo estaba en silencio. Pero ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo, o alguien, estaba en esa casa conmigo, y no era una presencia benigna. Esa noche, después de contarle a mis padres lo que había sucedido, me miraron con escepticismo. Mi madre trató de calmarme, sugiriendo que quizás había estado viendo demasiadas películas de terror o que estaba estresado por la mudanza. Pero yo sabía que no era eso. Había algo allí, algo que no podía ver, pero que sentía y que ahora me llamaba por mi nombre. Las semanas siguientes fueron una tortura. Mis padres seguían dejándome solo en casa, pero yo evitaba el sótano a toda costa. Las luces continuaban parpadeando, los muebles se movían y las voces seguían resonando en el piso de arriba, incluso cuando sabía que no había nadie allí. Llegué a un punto en el que no podía dormir sin tener todas las luces encendidas y aún así, cada pequeño ruido me hacía sobresaltarme. El incidente más aterrador ocurrió un mes después. Había comenzado a escuchar ruidos en mi habitación por las noches, como si algo se arrastrara por el suelo. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en el colchón, como si alguien se hubiera sentado al borde de la cama. No me atreví a moverme. Cerré los ojos con fuerza, esperando que fuera mi imaginación. Pero entonces sentí algo frío rozar mi pie. Abrí los ojos de golpe, pero no había nada. Sin embargo, el peso en la cama permanecía. Me levanté de un salto y corrí a encender todas las luces. Esa noche no volví a dormir. Le rogué a mis padres que nos fuéramos de esa casa, pero ellos seguían insistiendo en que estaba exagerando. Sin embargo, lo que sucedió la última noche cambió todo. Estaba solo, como de costumbre. Estaba preparando la cena cuando todas las luces de la casa se apagaron de golpe. Me quedé paralizado en la oscuridad. No era un apagón, porque podía ver las luces de las casas vecinas a través de la ventana. Traté de encender la linterna que había dejado en la mesa, pero antes de que pudiera alcanzarla, sentí un aliento frío en mi nuca. Corrí sin pensarlo. Salí de la casa sin mirar atrás y no me detuve hasta llegar a la casa de un vecino. Esa fue la última vez que puse un pie en esa casa. Mis padres finalmente accedieron a mudarse después de ese incidente. Nunca les conté todos los detalles, pero algo en mi expresión los convenció de que ya no podíamos quedarnos allí. Años después, escuché rumores sobre la casa. Algunos decían que estaba maldita, que las personas que vivían allí antes de nosotros habían desaparecido misteriosamente. Nunca supe la verdad. Lo único que sé es que, desde esa noche, nunca más he podido estar solo en una casa sin sentir que, en cualquier momento, alguien podría susurrar mi nombre otra vez. La antigua propietaria. Soy de Chicago, y hace unos años, pasé por una experiencia que todavía me cuesta contar sin sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. No sé si me creerás, pero lo que te voy a relatar es tan real como lo que siento ahora mismo. Todavía sueño con ello, todavía me atormenta. Todo empezó cuando encontré un apartamento en un edificio antiguo, de esos que parecen haber estado allí desde el inicio de la ciudad, cerca del centro. No podía creer lo barato que era, especialmente para el tamaño. Era un lugar amplio, con techos altos, ventanales enormes y ese aire encantador que tienen las construcciones viejas. Las paredes tenían manchas de humedad, pero nada que una mano de pintura no pudiera cubrir. Era exactamente lo que necesitaba en ese momento, un refugio. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces, entusiasmado por mi suerte. El dueño, un hombre mayor y algo apagado, apenas me habló.
Fue su esposa la que me entregó las llaves. Antes de irse, me miró con cierta pena y mencionó, como quien habla de algo sin importancia, que la propietaria anterior había fallecido allí. Me contó que la mujer, una viuda anciana, había muerto en la bañera, pero no supe más detalles. No le di mucha importancia en ese momento, porque después de todo, ¿qué apartamento antiguo no tiene alguna historia oscura? Decidí ignorarlo. La primera semana fue tranquila. Me concentré en desempacar y en hacer del lugar algo mío. Pero una noche, al llegar a casa después de un largo día de trabajo, me encontré con algo extraño. El baño estaba empapado. No había dejado la ducha abierta y no podía encontrar una razón lógica para tanta agua. Limpié rápidamente, pensando que tal vez era una fuga en las tuberías, algo normal en un edificio tan viejo. Pero cada noche el baño volvía a estar mojado, y no solo un poco. Era como si alguien hubiera dejado el agua correr durante horas. Revisé las cañerías, la ducha, incluso el inodoro, pero no encontré nada que explicara lo que estaba pasando. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Cada vez que entraba al baño, el suelo estaba cubierto de agua. Me convencí de que era algo en la estructura del edificio y que eventualmente llamaría a un plomero. Sin embargo, había algo en la humedad del aire, un olor que no podía describir, pero que me hacía sentir incómodo, como si no estuviera solo. Esa sensación me empezaba a inquietar, pero no quería reconocerlo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, apagué la luz del baño y, en el reflejo del espejo, vi algo que no debería haber estado ahí. Era una sombra, vagamente humana, que se movía rápidamente detrás de mí. Encendí la luz de inmediato, con el corazón latiéndome en la garganta, pero no había nada. Nada, excepto mi propio reflejo y el eco de mi respiración entrecortada. Me dije que era mi imaginación, que tal vez estaba cansado. Pero algo en mi interior sabía que aquello no había sido solo un truco de la luz. Después de eso, empecé a sentirme observado. No solo en el baño, sino en todas partes del apartamento. Cuando me acostaba, sentía que alguien me vigilaba desde la puerta entreabierta del dormitorio. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia pesada que no pertenecía al mundo que conocemos. Empecé a cerrar la puerta con llave todas las noches, pero aún así, la sensación persistía. Era como si el aire se volviera más denso, más opresivo. Empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, sin motivo aparente. El agua en el baño seguía apareciendo, y aunque me aseguraba de secarlo todo antes de acostarme, siempre estaba allí al día siguiente. La situación empezó a afectarme físicamente. Me veía demacrado, con ojeras profundas, y apenas podía concentrarme en el trabajo. Lo peor era que no podía contarle a nadie lo que estaba pasando. ¿Quién me iba a creer? Ni siquiera yo podía explicarlo con claridad. Una madrugada, el ruido del agua me despertó. Era un sonido que ya había llegado a reconocer, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Me levanté, sin encender las luces, y fui al baño. Lo que vi me dejó paralizado. El agua caía, no del grifo, sino del techo, como si la bañera de un piso superior se hubiera desbordado, pero yo vivía en el último piso. El agua no parecía natural, se movía de una manera extraña, como si estuviera siendo manipulada por algo invisible. Y ahí, en la oscuridad, vi una figura en la bañera. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, con la piel arrugada y pálida, como si hubiera estado sumergida durante días. Su cabello, largo y empapado, caía sobre su rostro, cubriéndolo casi por completo. Solo sus ojos se veían a través de la cortina de cabello. Eran negros, sin vida, pero llenos de un odio profundo. No gritó, no se movió, solo me miró. Sentí un frío inhumano recorriéndome el cuerpo. No podía moverme. Estaba atrapado en su mirada, como si algo me estuviera reteniendo en ese lugar. De repente, el agua dejó de caer y la figura desapareció tan rápido como había aparecido. El baño volvió a estar vacío, aunque completamente empapado. Salí corriendo de allí.
No recuerdo haber dormido esa noche. No quería volver a entrar al baño, pero sabía que tenía que enfrentar lo que estaba pasando. Al día siguiente, llamé a un plomero, aunque sabía que eso no resolvería nada. El hombre revisó las tuberías y me dijo lo que ya temía, no había ninguna fuga. Los días siguientes fueron un infierno. Sentía la presencia todo el tiempo, no solo en el baño. Era como si me siguiera por el apartamento. Escuchaba ruidos en la noche, el crujido del suelo, susurros que no podía entender, pero que me helaban la sangre. Empecé a dudar de mi propia cordura. Llegué a pensar que tal vez estaba perdiendo la cabeza, que todo era producto de mi mente agotada. Pero los ruidos, la humedad, esa figura en la bañera. No podía ignorarlos. Finalmente, tomé la decisión de irme. No podía seguir viviendo allí. Empaqué mis cosas lo más rápido que pude y encontré un nuevo lugar, uno más pequeño, más caro, pero lo suficientemente lejos de ese maldito apartamento. Pensé que, al mudarme, todo terminaría. Pero estaba equivocado. No importa cuánto tiempo haya pasado, sigo sintiendo esa presencia. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho el mismo sonido del agua. Mi baño, aunque seco, huele a humedad. Y algunas noches, justo antes de apagar la luz, creo ver una sombra moviéndose en el reflejo del espejo, una figura que no debería estar ahí, pero que me recuerda que algo me sigue. Algo que nunca me ha dejado. Tal vez fue el apartamento, tal vez fue la mujer que murió allí. No lo sé. Pero desde entonces he aprendido a vivir con esa sombra que me acompaña. Porque, aunque me haya mudado, aunque haya dejado atrás ese lugar maldito, hay algo que se ha pegado a mí. Algo que no puedo sacudir, por mucho que lo intente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.